Bueno, buen día a todos y todas. Voy a intentar de explicarles brevemente eh, el tema de la realización de ángulos en AutoCAD, ya que fue quizás la mayor duda que me han planteado, que nos han transmitido a mí y a Leo. Así que bueno, para comenzar les pido paciencia porque es mi primer video tutorial. Les informo que además de esta herramienta, para el que él o la que quiera, tienen disponibilidad mi WhatsApp para hacer una videollamada o la plataforma Zoom para hacer también alguna videollamada también y evacuar las dudas. Pero bueno, primero probemos con esto a ver cómo nos resulta a todos. Bueno, para empezar voy a utilizar un ejercicio que me ha enviado un compañero que bueno, tiene algunos errores o desvíos para poder explicarles nada, bien cómo hacer este tema de los ángulos con las herramientas que hemos aprendido hasta aquí. Fíjense, bueno, que el trabajo que he seleccionado, puntualmente las últimas dos rectas, no coinciden con lo que pedimos en la ejercitación número 3, ¿sí? Que es esta recta y esta recta, ¿sí? El desvío o el error básicamente es que nada, la inclinación de las rectas, ¿sí? Con lo cual lo que tenemos que hacer es corregirla. Básicamente, si ven, voy a seleccionar acá la opción borrar, el comando borrar que ya hemos visto, pico sobre las líneas que están mal realizadas, las borro y puntualmente voy a volver a picar el comando borrar y también voy a borrar esta línea que sí está bien hecha, pero les quiero explicar la lógica matemática que utilizo para que ustedes vean, digamos, también la lógica del software o del AutoCAD. Bueno, lo borro, ¿sí? Antes de continuar con esto, he estado viendo que muchos trabajan en el modelo hoja, ¿sí? Que se puede trabajar, pero recomendamos que no, que siempre, recomendamos no, siempre deben trabajar, fíjense, sigan el cursor, ¿sí? Aquí abajo en el modelo de, digamos, gráfica de dibujos o de representación gráfica, ¿sí? Que no deja de ser más que una hoja de dibujo técnico. Bueno, recuerden que con la ruedita del mouse, ¿sí? Hago el zoom, o bien, si me alejo mucho, picando dos veces sobre la ruedita del mouse, puedo acercarme a mi dibujo. Bueno, recuerden que tienen que tener todas las opciones de dibujo desactivadas por el momento. Después vamos a ver que podemos ir activándolas y una vez que yo las activo puedo puedo ir utilizando estos comandos que son de mucha utilidad. Pero bueno, veamos. Estábamos con el dibujo, vuelvo al trabajo. En el trabajo me pide que haga una recta de 8 unidades de dibujo con un ángulo de 165 grados. Lo primero que tengo que tener muy en claro, si selecciono el comando línea para mostrárselos, es que cómo piense el AutoCAD. Fíjense, siempre, como dice en el manual, sentido antihorario, ¿sí? Tengo los ángulos de 45, 90, 135, 180, 225, 270 y 360 o 0. ¿Se entiende, no? 360 grados total en sentido antihorario y o en sentido horario, que acá el AutoCAD no me lo muestra, pero si yo le quiero dar una orden se la tengo que dar, por ejemplo acá estaría en menos 45 o menos 90, ¿se entiende? Menos 90 más 90, menos 90 más 90. Bueno, teniendo esta lógica de sentido horario y antihorario, vuelvo a abrir el PDF
¿sí? Y veo que el PDF me dice que tengo que hacer una recta de 8 unidades de dibujo a 165 grados. Bueno, acá básicamente lo que tengo que decirle al AutoCAD es que quiero que piense en sentido horario, con lo cual quiero que piense, o tengo que darle el ángulo en sentido negativo, porque quiero que piense en sentido horario. Entonces, vuelvo al AutoCAD y le digo que utilizando coordenadas relativas, nunca se olviden de la arroba, ¿sí? Porque le estoy diciendo que quiero que parta de ese punto, arroba 8 unidades de dibujo, ¿sí? Símbolo mayor menor o tecla mayor menor, ¿sí? Le digo que quiero un ángulo de menos 165 grados, ¿sí? 165 grados. Presiono Enter y fíjense que me hizo la recta tal cual el PDF. Bueno, recuerden que ya lo dijo Leo en algún tutorial, ¿sí? Siempre, digamos, con esta línea yo converso con el AutoCAD o chateo con el AutoCAD, ¿sí? Le doy las distintas órdenes, etcétera, 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 ¿sí? Y el AutoCAD me contesta, como ven ahí. Bueno, acá está la dificultad del ejercicio, ¿sí? Más adelante vamos a ver otras herramientas para hacer cálculo de ángulos o dibujo de ángulos, pero fíjense que en el PDF nosotros les pedimos que hagan una recta de 5 unidades de dibujo con un ángulo de 150 grados, pero 150 grados no digamos, del 0, ¿sí? Sino 150 grados de esta recta. Entonces, ¿cuál es la dificultad del ejercicio? Que si yo le digo al AutoCAD que partiendo de ese punto me haga una recta de 5 unidades de dibujo con un ángulo negativo de 150 grados, el AutoCAD lo hace efectivamente, pero la recta no coincide con el PDF. ¿Por qué no coincide? Básicamente porque el AutoCAD utiliza una lógica de dibujo que es siempre basada, si lo quisieran decir de una manera, en este eje cartesiano, que es el del punto absoluto 0, 0. ¿Sí? Fíjense, yo les voy a dibujar acá otro eje cartesiano para que ustedes vean lo que yo les digo. ¿Sí? Imagínense lo que acabo de dibujar como un eje cartesiano. Entonces, ¿sí? Un espejo con este eje cartesiano. Entonces, fíjense, este es, digamos, el 0, 0 y sería, si es el eje cartesiano, el ángulo 0, el ángulo 90, el ángulo 180, el ángulo 270 y el ángulo 360, ¿sí? O 0 nuevamente. ¿Se entiende? Fíjense, pico el comando línea, el ángulo 0, el ángulo 90, el ángulo 180, el ángulo 270 y el ángulo 0 o 360. Di la vuelta, ¿sí? Bueno, perdón, acá tengo activado el comando orto o la ayuda de dibujo orto, la voy a desactivar, ¿sí? Pero se entiende, ¿no? Voy haciendo un círculo, ¿sí? Tengo nada, los 360 grados. Entonces, como el AutoCAD piensa el 0 desde este ángulo, desde esta, digamos, paralela, si le quieren decir, si yo le digo que quiero una recta de 5 unidades de dibujo a 150 grados, me va a hacer una recta de 5 unidades de dibujo efectivamente a 150 grados de este punto y no de este. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la lógica acá, con las herramientas que yo tengo, hago una simple lógica matemática. ¿Sí? Fíjense. ¿A cuánto está esta recta que dibujé anteriormente? ¿Sí? Del ángulo 0. Bueno, fíjense que podría decir que voy a activar para que ustedes vean la ayuda de dibujo orto. Está a 15 grados, ¿sí? Con lo cual
de esta recta, ¿sí? O de esta diagonal al 0, tengo 15 grados, ¿sí? Si no tuviera el comando orto prendido, ¿sí? Y quisiera usar la lógica, fíjense, vuelvo a usar la misma lógica. Para que se den cuenta, les voy a trazar el eje cartesiano en este punto, ¿sí? Con rectas, perdón, pues paciencia, con rectas infinitas para que ustedes lo vean, el eje cartesiano. Y el PDF me decía que yo de esta intersección de rectas o de este punto tenía que hacer una diagonal de 8 unidades de dibujo a 165 grados. Ahora, 165 grados, ¿sí? Yo sé que digamos, que si esta recta, el 4, es el 0 absoluto, porque es una recta, digamos, paralela al eje cartesiano de las X, ¿sí? Este es el 0, yo sé que, digamos, toda la vuelta tendría 180, con lo cual, ¿sí? 180 o 180 menos 165 sé que es 15 grados, con lo cual sé que la inclinación de esta recta es de 15 grados. ¿Se entiende la lógica? O sea, vuelvo hacia acá, pico el comando línea para que lo vean y fíjense, si acá, de acá a acá tengo 180, ¿sí? O de acá a acá tengo 180, yo sé que la diagonal que me pidió que haga con una inclinación de acá hasta acá de 165 tiene o menos 165 o 15 grados de inclinación, o si lo quiero ver de otra manera, 195 grados de inclinación, ¿sí? Porque es 180 más 15, ¿se entiende? 180, ahí me lo marque el AutoCAD, más 15. Entonces, voy a deshacer lo que hice recién. Entonces, borro los ejes cartesianos que les dibujé para que vean, ¿sí? Así no se confunde el dibujo. Me vuelvo a seleccionar el comando línea y me paro en el punto y le digo que, bueno, volvamos a ver el PDF. Le digo que quiero hacer entonces una recta de 5 unidades de dibujo con un ángulo de ¿cuánto? Entonces sería, fíjense, con un ángulo de, si me pide que de acá a acá tengo que tener un ángulo de 150, bueno, le resto estos 15 grados que hay de acá hasta acá y sé que es un ángulo de menos 135, ¿se entiende? Si 150 tengo de acá a acá, de acá a acá le resté los 15, tengo 135 o menos 135. Probemos. Le digo que partiendo de ahí quiero una recta de 5 unidades de dibujo con un ángulo de menos 135. Fíjense que me hace una recta idéntica a la que tengo en el PDF. También puedo usar la lógica inversa. Miren, borro la recta y le digo que quiero hacer una recta de 5 unidades de dibujo. Miren la otra lógica que podemos usar. Si yo sé que, digamos, de acá hasta acá tengo menos 135, digo, bueno, ¿cuánto es el ángulo total? 360. 360 menos 135 es 225. Entonces le digo que quiero hacer una recta de 5 unidades de dibujo con un ángulo de 225 grados de inclinación. Y fíjense, me hizo la recta tal cual el dibujo. Bueno, espero que hayan entendido la lógica. Voy a borrar los ejes cartesianos imaginarios y voy a borrar la recta mal hecha, digamos, ¿sí? O con inclinación incorrecta. Y por último me falta
dibujar la última recta, que en el PDF no decimos ni cuántas unidades de dibujo deben tener ni qué inclinación. Porque, digamos, si hicieron el dibujo bien, lo único que tenemos que hacer es unir, digamos, el último punto con el primer punto. Con lo cual selecciono el comando línea, me paro en el último punto y le digo al AutoCAD que, fíjense, me voy a acercar, quiero unirlo con el punto inicial o precise punto siguiente con la coordenada absoluta 0, 0. Y terminé mi dibujo. ¿Sí? Pongo escape, salgo, doble clic en la ruedita y vean que tengo el dibujo tal cual está en el PDF. Bueno, más adelante veremos otros comandos para hacer esto de una manera más sencilla, pero lo que quise explicar y espero que se entienda básicamente es una lógica matemática. Recuerden, ¿sí? 360 grados, geometría, el ángulo, ¿sí? El ángulo, o bueno, el círculo tiene 360 grados y bueno, en base a eso puedo jugar sumando, restando y hacer el cálculo de los ángulos. Bueno, espero que les haya servido y cualquier duda, como les dije, hablamos por mail o videollamadas. Gracias.